Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a este espacio de entrevistas que organiza ACUFADE, que se llama Concede Cuidadoras. Les agradecemos su presencia a través de la pantalla y las invito a que participen en el chat interactivo. Mi nombre es Isaskun Pérez, soy la responsable de voluntariado de la asociación. Tengo la enorme suerte de poder trabajar junto a un grupo de profesionales y voluntarias llenas de ilusión para mejorar la vida de las personas. Este espacio forma parte del Tren de la Felicidad. Esta es una gran red de apoyo por y para las personas cuidadoras, que les ofrece grupos de apoyo mutuo, servicios individualizados y talleres. En esta ocasión tenemos el placer de contar con una mujer excepcional, Carla Delgado Gómez, más conocida por su nombre artístico, Carla Antonelli, y tiene su razón de ser así, porque la trayectoria de su vida bien podría inspirar un guión del séptimo arte. Mujer defensora de los derechos y libertades de las personas, relevante activista por la igualdad y referente en el colectivo LGTBI, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Carla es una canaria que ha convertido sus sueños en realidad, pero a la que nadie ha regalado nada. Una mujer que sigue soñando por un mundo mejor. Bienvenida, Carla, activista y política. Bien hallada, Isaskun, es un placer que me hayáis invitado y estar aquí compartiendo y debatiendo y exponiendo todo aquello que me preguntéis, y felicitaros sobre todo por vuestro trabajo, por vuestra labor, por vuestro empeño y sobre todo con un sector de la población tan necesitado, y sobre todo en estos tiempos que una característica humana como es la empatía a veces cuesta encontrarla. Cierto. Entonces se agradece de que existáis, porque a la vez nos mantiene la confianza en el ser humano, ¿no? De que otra sociedad es posible, que otro mundo es posible, y que hay gente ahí, porque mañana podemos ser nosotras o nosotros. Sí, cierto. Sí, gracias Carla por esas palabras. Pues me gustaría comenzar comentando que ACUFADE como asociación nace de la necesidad de un grupo de mujeres cuidadoras que buscaban hacer visible su situación de cuidado para lograr conseguir más atención para ese familiar que atendían. Nace de la unión de muchas fuerzas con un objetivo común, del no conformismo con lo que parecía que era a lo que estaban predestinadas esas mujeres, por ser mujeres, porque les tocaba. Sí. Tú, como reconocida feminista, ¿cómo valoras este rol impuesto generalmente a la mujer sobre el cuidado y que éste se supedite al propio desarrollo personal, incluso profesional de la mujer? O sea, tienen que cuidar, les toca cuidar y me olvido de mí. Cuidar, desgraciadamente, y otras tantas más cosas, ¿no? Es una señal más de los micromachismos, de la mujer como, digamos, herramienta al servicio, siempre al servicio de los hombres, normalmente, o de los demás, ¿no? Y como tú bien decías, y no hace demasiado tiempo, muchas veces la hija menor de la casa era la que parecía que estaba predestinada a ser soltera, que no se casara, porque tenía que cuidar de los padres, ¿no? Y en muchos casos se buscaba al último hijo, digamos, en esa línea, ¿no? Entonces, de lo que nos está hablando son todos estos micromachismos que al final hacen una gran montaña de machismo, que son los que tenemos que desterrar precisamente. Tenemos que hablar de cuidadoras y de cuidadores, porque evidentemente las personas, como dije antes, mañana podemos ser nosotras o nosotros, seguro que
lo vamos a necesitar en un momento dado de nuestras vidas, sí. Pero evidentemente eso no puede tener exclusivamente un rol femenino y como si fuese por natura, ¿no? No tiene por qué ser así, pero bueno, es una muestra más de la importancia de la mujer en el sustento y en el orden de tantos hogares que al final, si no fuera por nosotras, muchos no se entendería cómo salen adelante todas esas casas, ¿no? Ni que decirte si nos vamos ya a otros países donde el rol de la mujer todavía está más doblegado y subyugado completamente al hombre, y lo estamos viendo ahora porque, bueno, pues se ha puesto de moda, entre comillas, por una situación como es la de Afganistán, donde muchas mujeres y población LGTBI, porque hoy mismo ha hecho un llamado internacional asociaciones LGTBI de Afganistán, pero la realidad terrible de millones de mujeres que en 20 años habían visto florecer de alguna manera sus derechos, y de pronto, incluso niñas que han nacido hace 10 años o 15 años que conocían un mundo más aperturista, hemos visto en las imágenes de televisión ya cómo están borrando de los escaparates, de las peluquerías, una mujer arreglada, peinada, y cuando te lees el decálogo de la Sharia, ¿no? Que no deja de ser una contradicción, las mujeres van a tener derecho, que han dicho los talibanes, dentro de la Sharia. Digo, mira, son palabras incompatibles, ¿no? Mujeres, derechos y Sharia son cosas que es como el agua y el aceite, que no casan y no se pueden mezclar. Bueno, pero retomando lo que tú decías y al principio, por centrarnos, pues es una muestra más de los micromachismos y de las cosas culturales atávicas que tenemos que desterrar. Muy bien. Es evidente que el cuidado en general tiene poca valoración, ¿no? En nuestro país el cuidado predominantemente, como acabamos de decir, se ha llevado siempre por las mujeres, predominantemente. En la infancia, pues parece que las trabas con que el sistema pone para desarrollarse profesionalmente a la mujer y la conciliación familiar, ese cuidado también es como dificultoso. Y en la atención a las personas mayores también, porque pasa por múltiples renuncias personales, como hablamos, e incluso a veces que el estigma, ¿no?, de la hija menor, pues ya baja a cuidar a la persona. ¿Crees que esa valoración, que creo que sí, ¿vale?, porque es lo que acabas de decir exactamente, esa valoración no peyorativa, pero a lo mejor falta de valoración de esa actividad que es tan importante y vital, es por estar en manos femeninas y se sigue manteniendo por el interés de la cultura patriarcal dominante? Hombre, es que si te pones en el lugar, digamos, de un hombre machista, entonces, porque van a reclamar que nada cambie si les viene muy bien, porque les ha venido muy bien de toda la vida que le hagan absolutamente todo, y que se encarguen de unos roles específicos. Pero me gusta también que haya señalado que la atención de los cuidados es predominantemente las mujeres, pero que también hay hombres que se han quedado al cuidado de sus padres, que también hay que señalar con caso específico, que además escribió un blog, el diario de un cuidador, que tuvo mucho éxito, donde señalaba el día a día con una madre que de pronto, una madre relativamente joven, que de pronto sufrió Alzheimer y se pegó los últimos años, todos los años últimos de la madre, atendiéndola. Pero bueno, a la pregunta original, evidentemente todo lo que suena a que sí, a lo que lo hace la mujer, es que curiosamente si lo hace un hombre parece que todo tiene un peso, un aura más como más gloriosa, ¿no? Sí, sí. Y si lo hace una mujer es como una cuestión de servicios, ¿no? Y parece que es una cosa relegada, pero es que aún hoy en día la mujer, para llegar a puestos muy destacados, se están sucediendo
viviendo todavía primeras veces. Y las historias de las primeras veces no vienen a ser otra, sino por obviedad pura y dura, que es que no ha sucedido nunca. Y si no ha sucedido nunca, obviamente ahí hay una discriminación, hay un estigma, porque si no, no por falta de capacidades, ¿no? Porque capacidad tenemos exactamente las mismas para desarrollarnos en todos los ámbitos. Pero si se siguen produciendo la primera vez en el Supremo, o la primera vez una mujer en los geos, o en tantas cosas, y te habla una que ha sido primeras veces en mi ámbito y en mi colectivo bastantes veces, ¿no? Entonces tenemos que desterrar todas esas situaciones, concienciar, y yo creo que sí, que estamos en esa sociedad, en la sociedad de la concienciación de que aquí cabemos todas y que además podemos estar en todos los ámbitos, evidentemente, y para eso hay que desterrar esos estereotipos que nos señalan, ¿no? Y que nos infravaloran. Sí, opino lo mismo que tú. Desde aquí... Tú y yo no podríamos ir a un debate de televisión porque no, ¿verdad? estaríamos opinando siempre igual. A ver, nosotros desde la asociación trabajamos por empoderar a las personas que cuidan, ofrecerles las herramientas para seguir adelante de manera digna. Igual que tú, luchemos por los derechos, en nuestro caso de las personas cuidadoras. ¿Qué orientaciones nos darías para no decaer en nuestras reivindicaciones? Una persona que como tú lleva más de media vida, por no decir toda la vida, reivindicando, reivindicando unos derechos. ¿Qué nos dirías? ¿Cómo nos orientarías? ¿Cómo crees que estamos en el camino? ¿Crees que...? En el camino está Izaskun. Pero esto de los consejos sí es verdad que muchas veces es consejos. Bueno, puede decir algo, una orientación, porque sí. al final las decisiones las tomamos las personas precisamente a medida de que vamos desarrollando en la vida situaciones y aprendemos incluso de nuestros errores, y es bueno también equivocarse para poder aprender de ello, no repetirlo, pero para hacerlo mejor precisamente la próxima vez. Estáis en el camino correcto, evidentemente, y al final el mayor consejo, si es que puede ser un consejo, es el creer fehacientemente en lo que defiendes, que tú estás en tu verdad, que tú estás en tu empeño de defender eso a capa y espada. Y ante eso no hay nada que lo tumbe, te lo puedo decir, porque, tú ya no pierdes nada en el sentido de que tú estás defendiendo algo en lo que crees firmemente. Y ese es el mayor secreto de la fuerza para seguir andando, ¿no? Para seguir mirando hacia adelante y para mantenerte con el coraje. Lo que viene a ser la fe, ¿no? Lo que viene a ser la fe en la religión, ¿no? La creencia firme en la existencia, ¿no? de un ente superior, y esto da solvencia, y esto da potencia, y esto da fuerza a todas las personas creyentes, ¿no? En el caso de las personas no creyentes, la conciencia de que tú estás en el lado correcto y estás haciendo lo que realmente crees que tienes que hacer, y desde ese punto de partida es donde tienes que tirar siempre hacia adelante. Hemos vivido unos tiempos un poquito revueltos, el colectivo de personas trans en el último año y medio. Nos hemos convertido incluso en una cuestión, un debate de Estado, el debate de Estado, la cuestión de Estado trans, que me iba a decir a mí, hace 44 años. Y precisamente al final, porque estábamos en el lado correcto de la historia, al final la luz siempre vence, y al final es una victoria ganada, y es un fin de un calvario, ¿no? Que nunca tuvo que haber llegado. Al final la ley se ha registrado porque era una ley que no venía a restar nada a nadie, sino que iba a otorgar nuevos derechos a un sector de la población que no los tenía, y que había que equiparar en igualdad, y además porque había que actualizar ciertas situaciones que obviamente vamos avanzando también como sociedad, porque no es lo mismo las leyes de hace 30 años necesitan actualizaciones, porque nosotros también nos estamos actualizando y mejorando como sociedad. Por lo tanto, fuerza,
firmeza que la tenéis y convencimiento absoluto que estáis haciendo algo bueno y positivo, que es al final también lo que os carga las pilas, ¿no? Sí. Es lo que os mete los dedos en el enchufe, sí, y lo que os hace tirar para adelante, porque nada al final es altruista, porque recibes algún tipo de gratificación. Yo leí un artículo muy interesante de reflexión y ponía como ejemplo a la Madre Teresa de Calcuta, que digamos que es el ejemplo claro de entregar una vida de forma altruista. Y decía, no, es que nada es absolutamente altruista. Ella también recibía la gratificación de saber que estaba haciendo algo positivo, que saber que estaba haciendo algo bueno, y eso es lo que la retroalimentaba, ¿no? Lo que la cargaba las pilas. Pues trasladando eso de aquí a allí, ustedes igual, o sea, saber que estáis haciendo algo que es para ayudar, digamos, a una parte de la sociedad que, repito, tarde o temprano, la mayoría inmensa, si no desaparecemos fulminantemente, vamos a terminar ahí. A formar parte de ella, sí. Carla, siempre te has considerado una persona resiliente y se ha demostrado con la capacidad que has tenido para recuperarte de las situaciones complicadas que has vivido, que han sido muchas, y seguir avanzando. Conoces lo que es que te encajen en un rol y lo difícil que puede llegar a ser salir de este. ¿Qué herramientas has utilizado? ¿Qué mantras te has repetido para no decaer, para darte el empuje necesario, para emerger? Muchas veces imaginamos, ¿no?, de tus cenizas. Nos acabas de decir que bueno, que el saber que estabas en lo cierto y en esa fe. Pero ¿qué otras cosas, qué te repetías en la cama antes de dormir? ¿Qué te empujaba? Bueno, lo de saber que estás en lo cierto es una concienciación fuerza, ¿no? Es lo que tú sientes, ¿no? La resiliencia en sí misma, yo siempre cuento la anécdota, yo inventé la resiliencia sin saber que la resiliencia ya estaba inventada. Es nuestro cerebro el que actúa, el que funciona y va en tu rescate. Va en tu rescate ante situaciones que realmente se te vienen encima y que vienen demasiado grandes y que te apabullarían y que realmente te llevarían por delante, te llevan a depresiones y te llevan a un montón de situaciones. Y la resiliencia no es otra cosa sino que automáticamente lo negativo convertirlo en positivo. Todo aquello que en la vida se te va presentando, por muy negativo que sea, aunque sea, sacas la lección de aprender para no volver a repetir. Pero por sistema, es que es una cosa ya que entra en un proceso de piloto automático, incluso ante la mayor desgracia inmediatamente piensas en qué va a ser el paso siguiente de la solución. Y todo esto, además me acuerdo que estaba el AVE de Barcelona recién inaugurado y donde yo no volví a coger un avión para Barcelona porque pudiendo ir en AVE llegaba antes y porque no tenía que coger un bicho que volara, porque además años esta cosa de volar la llevo como así. Y en una revista empecé a leer un estudio sobre la resiliencia en personas en India, ¿no? Personas que supuestamente estaban predestinadas a sucumbir, ¿no? Eran de castas inferiores que existen allí, donde son parias absolutamente, desestructurados, niños de la calle, abandonados, y que de pronto, pues creo que eran un estudio de 500 personas, de ahí 10, 20 años después, que aquellas personas que habían sobrevivido, personas que estaban destinadas a muertes no naturales en corto espacio de tiempo, o a sucumbir en el alcohol, en las drogas, en tantas situaciones, ¿no? Y justamente y curiosamente todas aquellas personas que sobrevivieron fueron a causa precisamente de tener esa capacidad de voltear lo negativo, convertirlo en positivo. El amor era una cosa muy importante, la familia también era una cosa muy importante. En mi caso mi cerebro actuó y de alguna manera todo aquello lo iba reconvirtiendo, ¿no? Eso no quiere decir que no la hayas vivido canutas, porque para llegar a ese proceso evidentemente del equilibrio
equilibrio, tienes que vivir toda una serie de situaciones. Obviamente la educación que recibí de pequeña también, porque cuando te he dicho equilibrio se me ha venido a la cabeza mi madre, ¿no? De cosas y frases que recuerdas que lo difícil en esta vida es estar en el equilibrio, ¿no? En esa cuerda imaginaria que puede ser la vida, lo fácil siempre es caerte para el lado izquierdo o para el lado derecho. Eso quiere decir, lo fácil es ser excesiva, ¿no? Para un lado o para otro. Lo difícil, lo realmente complicado es estar continuamente en una cuerda aguantando un equilibrio, que esto lo tenemos que eso es una cosa visual, lo tenemos que trasladar, hacer una traslación a nuestra manera de ser, de comportarnos, de ser equilibrada. Eso no quiere decir que si tengas que dar un manotazo en la mesa una vez lo tengas que dar, y si lo tienes que dar 3 también, porque al final somos humanos. Equilibrio no es sinónimo de oveja mansa, de tonta, de poner la otra mejilla, ni de nada de esto, aunque hay gente que lo piensa, ¿no? Te ves que eres una persona que intenta ser apaciguadora en ciertas cosas. Pues bueno, como algunas veces he dicho, debajo de todos los grandes océanos también hay grandes volcanes, y cuando los volcanes explotan, pues explotan porque llega un momento que hay un límite de toda esa situación. Y así es como he aprendido, o sea, incluso de las depresiones, y no puedo hablar en plural, tengo que hablar en singular, de la depresión. Yo sufrí una depresión terrible en el año 83, de la sensación de querer morir, ¿no? De querer acabar con mi vida, literalmente. Pero no tenía la valentía, vamos a llamarlo así, de quitármela, porque encima tenía vértigo, que siempre lo cuento, y desde un 5.º piso me daba vértigo tragicómico, ¿no? O sea, te quieres suicidar pero tienes vértigo. Venga, tontamente, vete para casa y siéntate en el sofá a ver la tele, ¿no? Pero pude salir de ahí y tuve que ir al encuentro del mar, ¿no? Al eterno mar, las costas del Socorro, del Weimar, de aquí, de donde yo me crié. Y esa fue una de las iniciativas, pero al final, en ese pozo que caes, en ese fondo oscuro, que además te confortas, digamos, un poco en el dolor, y ya lo que quieres es que te mimen en el dolor, no encuentras la luz de arriba para poder salir, ¿no? Entonces lo difícil es encontrar eso. Y al descubrirlo, que evidentemente estoy aquí y han pasado bastantes más años, es marcar la línea de la esperanza. O sea, marcar proyectos de futuro. A veces cuesta, incluso el propio salir de las casas, etcétera, etcétera, porque encima te terminas encerrando, ¿no? Pero al final conseguí marcar esas metas y esos horizontes, y es cuando me di cuenta que realmente estaba saliendo. Y cuando ya salí del todo, te puedo decir y garantizar que a lo largo de todos estos años, posiblemente, si no hubiese tenido esa experiencia, hubiese caído en 7, 8, 9 depresiones. Pero siempre que las veo venir, porque al final la depresión no es sino que un cúmulo de situaciones negativas, que a veces viene todo bueno y a veces también viene todo malo, y van empatadas una tras de otra, y entonces ya piensas qué te pasa, ¿no? Y entras directamente, que parece que todo lo malo es para ti. Hubiese caído en ellas, ¿no? Pero como precisamente lo bueno, y aquí viene la Carla resiliente, lo bueno de haber caído en una es que sé cómo caí, porque lo analizas a posteriori, ¿no? Sé cómo caí y además sé cómo salí, pero sobre todo como sé cómo caí, me planto delante del espejo y digo, no van a poder. Y sea como fuere, también siempre yo me defino un poco Escarlata O'Hara, ¿no? Del que el viento se llevó, la Olivia de Havilland. En esta discusión con Clark Gable, ofuscada, dice, bueno, lo consultaré con la almohada, dice, mañana será otro día. Y es verdad, curiosamente, a veces llegan las noches y es un peso a veces absolutamente insoportable, porque la vida de las personas trans, como de tantas personas, posiblemente
pero concretamente las personas trans es un demostrar muchas veces de forma diaria que sirves, que eres, que vales. De forma diaria te puedes encontrar con gente que viene sujeta a estereotipos, a estigmas, y es como un tener que demostrar que no, que tú eres una más completamente, y al final lo consigues, porque al final se les va de la cabeza y tú lo notas, que despejaste toda esta cosa, porque además aprendemos a tener un sexto sentido, un séptimo sentido, yo diría casi, en estas situaciones, ¿no? Entonces, precisamente, pues lo bueno de aprender todo eso, de que se levanten muros, aprendes a construir escaleras, y sinceramente, Izaskun, yo lo he dicho alguna vez, mi vida yo ya no la entendería de otra manera. A mí a veces, cuando estoy una semana, que todo va miel sobre hojuelas, que se dice, a mí me da como hasta miedo. Digo, esto parece psicosis de Alfred Hitchcock, que de pronto va a aparecer un cuchillo por algún lado, por alguna puerta, por algún resquicio. Y digo, no puede ser, que todo vaya bien, que todo... Digo, aquí está pasando algo. Pero es como que tu vida ha sido una constante de superación en todos esos sentidos, el demostrarme a mí misma que sirvo, que valgo y que puedo hacer cosas, el también, ese sujeto pasivo del que no eres nada, nada vales, nada tienes derecho, pero eso te reactiva también para poder demostrar todo lo contrario. Y al final, salvando las infinitamente millonésimas diferencias, todas las grandes gestas de las personas a lo largo de la historia de la humanidad, la mayoría inmensa por lo menos, han sido precisamente por una cuestión de desafío con tantas y tantas situaciones, de amores, de celos, de guerras, de envidias, de no sé qué, de desprecios, de ninguneos. Han reactivado algo en nuestras cabecitas, que han sacado, digamos, esa insistencia y persistencia de alcanzar una meta o de alcanzar un objetivo. Si no hubiese sido por eso, muchas de lo que aparece en los libros de historia no aparecería, y por desgracia hasta de las peores guerras. No estaría escrito. Hombre, yo de lo que me dices, yo lo que pienso es que sí es verdad que te han pasado muchas cosas, y aunque yo creo que no entra nada dentro de la normalidad, me parece todo excepcional, sobre todo a mí que he nacido pues como he nacido y me he desenvuelto como se suponía que me tenía que desenvolver. Me interesaría, porque me interesas tú, más de lo que te pasó, ¿qué te decías de lo que te pasó? Porque más allá de lo que somos, ¿no?, lo que nos pasa, ¿qué nos decimos de lo que nos pasa? Porque cuando sufres, cuando sientes las injusticias en tu propia piel, cuando ves que, esa semana que pasa sin ver el cuchillo, ¿no?, que dices tú, ¿qué te dices tú para no sucumbir? Porque al final, si encima también después de una depresión siempre planea, ¿no?, el cóndor ese de la sombra. ¿Qué te dices tú para no? Porque a lo mejor puede ayudar a muchas personas o muchas cuidadoras que no por tu misma circunstancia, sino porque viven subidas en un cuidado autoimpuesto, en enfermedades que al final pues que ellas mismas con las que tienen que tratar, el propio médico de su propio familiar. ¿Qué podrían decirse ellas sobre su situación? Que vamos a partir de que es dramática, como la ha sido la tuya, ¿qué podrían ellas decirse? ¿Qué conversación interior podrían tener para salir, para...? La conversación interior siempre es la superación que nos lleva, digamos, al éxito y a la victoria, ¿no? A la victoria, pero es que aquí entra, digamos, un gancho, una herramienta muy importante, que es la resiliencia, ¿no? El reconvertir todo eso, que es que al final tú superaste esa situación, ¿no? Y como estamos hablando ya ahora específicamente de personas cuidadoras, que es lo que tú me decías, es el saber que tú estás
estás donde tienes que estar y que además cuando ese proceso finalice, porque todo tiene un principio y tiene un final, el saber que hiciste lo que tenías que hacer, además eso te tiene que fortalecer, eso te tiene que empoderar, eso te tiene que hacer sentir bien contigo misma, ¿no? Entonces no podía faltar la mosca de la tele, como podrás comprobar. Eso te tiene que hacer sentir bien contigo misma. Eso puede ser una de las situaciones, fuerza que te dé a ti para motivarte, ¿no? Es verdad que hay momentos que se te viene el mundo encima, ¿no? Te narraba antes de que llegan las noches y a veces parece que es como que es absolutamente todo insoportable. Pero no dejarte vencer, digamos, por todas esas sombras que vienen de un lado y de otro, que al final producen una gran oscuridad. O sea, no dejar que todo se vuelva oscuro, sino que siempre ir despejando la situación para que entre un rayo de luz, Entonces, es marcarte. Resumo y retomo todo un poco a los lados, es marcarte metas, marcarte horizontes, marcarte proyectos de la vida. Sí, tú me dirás, bueno, ¿y qué proyecto me puedo marcar yo en la vida si yo ahora lo que estoy es completamente aquí, pendiente con una persona? Se pueden hacer muchas cosas también estando pendiente con una persona. Tú puedes estar pensando en un proyecto a largo plazo, puedes estudiar, puedes prepararte, puedes hacer muchas cosas dentro de eso, pero porque ya has puesto una vista en el futuro, en un paso más adelante de donde está. Es decir, buscar herramientas que de alguna manera te enganchen para dar el paso siguiente cuando finalice el presente, que es donde estás, porque en el que estás dices, no, es que mi vida es solo esto, no tengo futuro. Graso error, ¿no? Graso error. El hablar ya negativamente de que no tiene futuro. No, empieza a diseñar un proyecto tuyo a largo plazo precisamente para que te haga salir adelante. Porque lo que está claro, de lo que no te va a llevar a ningún lado, es caer y resbalar hasta el fondo de ese pozo, ¿no? Antes contestabas o me comentabas que te acordaste de tu madre cuando te hizo una pregunta que me encantó, por cierto, eso de que lo difícil es el equilibrio, porque lo fácil es irse por un lado o para otro, sí. O sea, brutal, o sea, me pareció... Bueno, esto lo estamos viendo en estos tiempos, sí, ¿no? Sí, pero que claro, hay unos extremos que no eres nada y no eres nadie si no pegas el grito más alto, porque si no pasas a subsumirte con el conjunto, con la generalidad. Pero el problema es que si para ser alguien tienes que decir y hacer una serie de situaciones esperpénticas, que, ojo, es el momento y el caldo de cultivo perfecto, donde han surgido a lo largo de toda la historia de toda la humanidad los falsos profetas, los cantamañanas, ¿no? A decir lo que la gente quiere escuchar. Así empezó la Segunda Guerra Mundial, o sea, cómo se pudo alienar a todo un país donde miraban desconectados completamente de la realidad que estaban viviendo alrededor, donde se estaba produciendo una tragedia de millones y millones de muertes y asesinatos y, digamos, desapariciones de todo un conjunto de tipos de población, ¿no? Como judíos, LGTBI, personas con discapacidad, todas aquellas personas que para ellos no eran la raza perfecta. Sí. Y todo esto surge de un momento de descontento, pero lo bueno de la historia es precisamente recordarla, que dice, no, vamos a olvidar el pasado. No, vamos a olvidar el pasado, sí, pero no lo vamos a olvidar como tú quieres. Vamos a saber cómo fue el pasado, porque si olvidamos completamente de dónde venimos, estamos condenados, y esto ya sabemos que no lo digo yo, que se ha dicho desde hace mucho tiempo, a repetir nuestras propias historias, ¿no? Estamos en otros tiempos, es verdad, y las situaciones se plantean de otra manera, pero sí es verdad que estamos en un clima de una crispación
tremenda que se ha pasado a las calles. Está en la crispación de las redes sociales, ¿no? Pero que yo he aprendido a diseccionar. Es que si yo le diera la prestancia o la solvencia de lo que pasa en las redes sociales a este diálogo que tengo contigo o el trato humano de tú a tú y lo valorara igual, yo habría enloquecido ya directamente. Pero es verdad que el nivel de crispación que existe social, esto no lo existía en sí mismo ni en los años 80. Los años 80 eran años de plomo, eran años de libertad, eran años que salíamos de una dictadura, eran años que gritábamos libertad precisamente, y había un clima de cierta apertura y tolerancia, ¿no? A lo mejor porque no era políticamente correcto o por lo que tú seas, pero siempre se quedaron ahí. Yo los llamo los dormidos. Los dormidos que cuando aprovechan la situación, el caldo de cultivo perfecto, ¿no? De paro, etcétera, burbujas económicas, de pronto una pandemia, entonces surgen siempre, y siempre hay gente esponja capaz de absorber, digamos, todos estos discursos, porque al final iba a tener razón Rajoy, a cuanto peor mejor, pero bien dicho, ¿no? Porque el hombre se lió, pero sí, hay gente que piensa que realmente, porque realmente estos nacionalismos exacerbados al final es una anarquía profunda, porque lo que buscan es desmontar todo el sistema para construir el nuevo mundo ideal. Pero ¿qué pasa? Que el nuevo mundo es terrible, ¿eh? El nuevo mundo es versus Aria, traído a Occidente, ¿no? Pues de otra manera. A ver, estás aquí porque una familiar tuya es voluntaria de nuestra asociación del 2018, comparte parte de su tiempo en el acompañamiento de una persona mayor. Su compromiso y actividad pues ha enriquecido la vida de esta persona y también ha enriquecido nuestra asociación, por supuesto, y a mí personalmente como responsable de voluntariado, porque la considero una persona excepcional. ¿Consideras, aunque antes me dijiste, bueno, cosas me vienen de mi madre, consideras que ahí existe algo heredado, ¿no? Algo genético? Lo digo porque ambas apoyan situaciones difíciles, dejando con ello pues al final vuestra zona de confort, porque esta persona pues podía estar haciendo 1000 cosas y tú también, una vez ya he conseguido lo que para mí, ¿no?, quería, pues que cada uno libre su batalla. ¿Crees que hay algo ahí de esa madre que les insufló esa lucha por los derechos de los más vulnerables? Yo creo que viene de todos los lados, pero yo, ¿qué te voy a decir de mi hermana Conchita? O sea, mi hermana Conchita es mi única hermana y yo soy su única hermana, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Mi hermana Conchita, una persona que siempre estuvo en mi vida, y además lo digo, lo he dicho alguna vez, es un faro que iluminó mi vida, ¿no? O sea, siempre desde el inicio estuvo ella allí y ella fue la que abrió un camino interno familiar donde en esos momentos hace 44 años no había diálogo en un inicio y por lo tanto siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre estuvo presente. Además, nos podemos parecer, sí, en muchas cosas, en bastantes cosas, pero es que además mi hermana Conchita para mí, o sea, marcó para mí incluso una manera de ser, un ideal femenino, sin duda alguna. Por lo tanto, claro, yo soy la hermana pequeña, ¿cómo no te va a marcar la hermana mayor y además la única hermana que tenía? Y luego, pues ella sin duda alguna es así, y sí, por parte de mi madre, o sea, esa entrega hacia los demás es una entrega notoria, pero por parte de mi hermana, además, posturas y en ideas tenemos bastantes similitudes, ¿no? Sin duda, la educación es una parte importante de nuestras vidas de la que tomamos, pero luego somos nosotras las personas las que tenemos, digamos, que ir metiendo en ese caldero, en ese puchero, ir metiendo todos los condimentos. Y los condimentos son lo que te va aportando la vida, lo que te vas enfrentando, que es lo que hemos hablado un poco también a lo largo de toda la entrevista, ¿no? Y entonces al final tú vas haciendo todo y vas metiendo todas esas cosas y digamos la receta perfecta, que no es la marmita de Obelix, no es el elixir aquel, la receta, la fritura es ya el final, es lo que haces tú, es lo que aportas tú para crear, para ser, mejor dicho, la persona que eres, porque somos un producto directo de todo lo que hemos vivido, de todas las circunstancias, y vamos acoplando
adaptando un poco, digamos, a nuestra forma, a nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Pero sin duda alguna la base está en el molde, pero no siempre somos lo que nuestros padres hubiesen soñado que fuéramos. Además, es un error por parte de cualquier padre o cualquier madre pensar que los hijos tienen que ser lo que no pudieron ser ellos. De entrada, los hijos son entidades propias, ¿no? Tú los traes al mundo, pero hasta ahí, y tienes la obligación de educarlos y esto, pero al final cogen naturaleza propia, porque mira, somos 7.000 millones y todos unos y cada uno y cada una pensando de una manera distinta, que es lo que nos caracteriza, ¿no? Es que cuando conocí que era su hermana, ¿no? y ya conocía tu trayectoria, ¿no? de reivindicación y de lucha por los derechos, y después la conozco a ella, que es tan entregada a la acción voluntaria, una voluntaria pues que lleva esta trayectoria de más de 3 años con nosotros, tan implicada, tan queriendo dar, pues entre otras similitudes que les veo físicas y eso, pues digo, pues le quiero preguntar a Carla. Sí, que físicamente tenemos una cosa. Yo creo que yo debo haber absorbido hasta los gestos, ¿no? Sí. Ella, entonces digo, pues puede ser que a lo mejor de esa madre que ella siempre habla con tanto cariño, ¿no? De cuando la cuidó y todo eso, pues puede ser que esa educación, pues que... Porque... Bueno, mi madre, yo me acuerdo que mi madre postrada en cama, ella huía completamente de en cama porque tenía la experiencia de su madre, de mi abuela, que mi abuela entró en cama y yo no sé si estuvo 10, 12, 14 años en cama, o estuvo una barbaridad. Yo me acuerdo de pequeñita que subía y era ya en cama. Y me acuerdo de muy pequeñita de verla de pie, ¿no? Y que era una mujer muy alta, ¿no? Al final, con 90 y tantos largos, ya cayó en cama. Y mi madre, cuando se iba la cuidadora, que al final había también en casa, porque se lo partían, con mi hermana, con mi hermano también, ¿eh? Mi madre era, y yo estaba sentada allí, cuando llegaba, estaba sentada, y mi madre, Conchita, mi madre cuando se sentía que ella estaba sola o lo que sea, era, Conchita, y llegaba, ¿qué? Se quedaba callada. Era como una niña chica que era como Conchita y no tenía otro nombre en la boca, claro. Pero es una sensación de impotencia, claro, ver una persona que ha estado en pie toda la vida y de pronto la ves que no se puede valer, que no se puede servir por sí misma. Y lo dicho, ¿no? A esas situaciones, pues vamos a llegar mucha gente, o nos concienciamos o entregamos un poco de nuestras vidas también a eso. Y bueno, en el caso que decías, la naturaleza de mi hermana, pues sin duda alguna tiene que ver con todo lo educacional, pero es verdad que luego todo lo que ha recogido ella, ¿no? Toda la parte de su formación como maestra, de cómo cuando estudió, de su marido, en vida, de todo eso también ha formado a mi hermana. O sea, somos parecidas con mi madre, pero tenemos indudablemente un recorrido que nos ha nutrido y que nos caracteriza en singular. Bueno, si me permites decirlo, en ella, que la conozco un poquito más, me parece una persona extremadamente generosa y se lo he dicho a ella, y en ti, por la trayectoria que tienes, pues me parece que igual, vale. Pues nada, para terminar, pues nos gustaría ofrecerte pues este humilde altavoz, que al final es este programa con sede cuidadora, parte del Tren de la Felicidad, para que mandes un mensaje de apoyo pues a todas aquellas mujeres que dedican sus vidas al cuidado, para que, pues antes hablabas, ¿no? de buscar esos proyectos en futuro, no sé, algunas palabras de aliento, si quieres utilizar este altavoz. Gracias. Sin ustedes no hubiese sido posible tanta atención como han recibido nuestros mayores. Gracias por ser, gracias por estar y gracias por existir. La labor importantísima que están haciendo, eso debe de servir para cargar de nuevo las pilas. Y esa Carlota Ojara, que soy cada una también, cuando amanezca y salga el sol,
que sea un nuevo día cargado de energía. Gracias, Carla, por unir tu historia a la de Acufade y que sepas que aquí tienes tu casa. Y también queremos dar las gracias a todas las personas que nos apoyan y que nos siguen y nada, invitarlas a seguir participando en el chat. Gracias, Carla. Buenas tardes. Gracias a ustedes.